Bien, pues vamos a la página 15 de nuestro manual. Vamos a ir leyendo los párrafos que están ahí. Y en esta página 15 abarcamos el primer etapa y vimos acerca de la adultez temprana que abarca hasta los 40 años o 39 años. Y vamos a ver en esta ocasión el siguiente paso de la adultez de la media vida y vamos a ir revisando algunos aspectos de este proceso, ¿no? Eh, Miren, la adultez de la media vida es un proceso de muchos años, es una etapa muy amplia, muy marcada por muchos acontecimientos. Aquí marca nuestro manual algunos de ellos. El proceso es mucho más complejo, mucho más largo, pero normalmente este manual está hecho pues desde una perspectiva cristiana, viendo cuáles son las situaciones de las personas. En sí, la etapa de la adultez de media vida, o adultez media, como lo maneja el manual, es un proceso, vamos a decir, eh, normal de la vida y tiene que ver mucho con este aspecto de lo que vivimos en el libro de Eclesiastés, de este capítulo 11 que estuvimos revisando la semana pasada, no lo diremos ahora, de este capítulo donde llega a decir, ya me sacié de todo esto, ya no me queda esto. Vamos a decir que el autor humano, sabemos que es palabra de Dios, eso lo entendemos perfectamente, pero a través de autores humanos, el autor humano refleja la, la hartazón que tiene de sí mismo y Dios usa esto maravillosamente para dejarlo plasmado en su palabra, que es palabra divina, palabra del Eterno, palabra de Dios, que nos permite manejar esta dimensión donde entendemos que Dios trata con los diferentes aspectos de la vida, las diferentes maneras de vivir, ¿verdad? Y esta etapa de los 40 a los 65 años es esta etapa donde hay esta manera de ser en esta edad muy, muy especial. Se dice que es la culminación de todos nuestros saberes y pensares, y nosotros estamos ahí ya con este sentido más, madurez es la palabra que estaba buscando. La vida en esta etapa es una etapa de madurez, es decir, en esta etapa se llega a un proceso de vida donde ya tenemos la madurez. Sin embargo, esta madurez empieza a cobrar ciertos facturas a la vida. Estamos hablando de los aspectos diferentes. Vamos a distinguir entre los aspectos primeramente físicos. En el aspecto físico, ¿qué pasa en el aspecto físico? Bueno, en el aspecto físico, eh, nos damos cuenta después de los 40. Naturalmente, esto es una etapa, vamos a decir así, para decirlo en lo mínimo, de la media. No quiere decir que a todos nos pasa lo mismo al mismo tiempo. Esto es la media que está tomando para hablar de estas personas. Estas personas las tenemos en la iglesia normalmente. Nuestras congregaciones están teniendo niños, a- adolescentes o eh, llamamos intermedios o adolescentes, luego jóvenes, jóvenes adultos, jóvenes que se casan, adultos que están en esta primera adultez madura, pero luego vienen personas que ya están en esta adultez media o de la media vida. Y el desarrollo físico nos dice aquí, empiezan algunas declinaciones en la salud, en los sentidos, visión, audición, tacto, de sabor, olfato. Decía la clase pasada que es interesante que la parte más notoria de esto y más fácil de ver, porque en los demás sentidos, como el de la vista, hay gente que tiene muy buena vista, hay gente que tiene muy buen olfato, tacto, buen sentido de sabor, pero él les decía que la audición es el aspecto más notorio, porque como son huesecitos que se van endureciendo y ahí la vejez es automática, desde ahí la vejez empieza en estos órganos desde el primer día que naces.
Ahí empieza esta etapa de vejez. Es decir, un niño de 5 años, mi nieto, escucha diferentes sentidos que nosotros los más adultos ya no escuchamos. Hay busque ahí en internet esta parte, pregúntale al tío Google, y ahí hay una prueba de audición. Dice hasta alcanzas a escuchar, y esto es tu eh, oído. Vas a ver, muchacho. Después de silenciar al perrito, ya seguimos adelante. Hoy no podía ser para otro lado. Entonces les decía, esta etapa es interesante porque hay una pérdida. No todas las personas tenemos este mismo problema. Ahora, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué tiene que ver lo físico con con la parte espiritual? ¿Qué tiene que ver con mi desarrollo? Pues todo, hermanos, todo. Eh, eh, Realmente voy a poner un ejemplo. No es lo mismo predicarle a una persona de la madurez temprana, donde todos sus sentidos, toda su agudeza, toda su forma de pensar y ver la vida está de una manera, a una persona que ya está en este desarrollo físico deteriorado. Ya nos cansamos más de estar sentados, nos duele la rodilla, todas estas cosas empiezan a hacer este proceso, ¿verdad? Entonces, dice aquí, en el estado físico para los deportes, en las agilidades y facultades, en las mujeres es el tiempo de la menopausia y en los hombres el tiempo de la crisis de media vida. Son dos aspectos importantes, aunque uno es meramente físico, es decir, la menopausia es un aspecto físico donde la mujer que fue hecha para procrear deja de procrear y entonces hay un cambio hormonal en su vida y ahora la vida es diferente. Hay muchas cosas ahí que no tenemos por qué hablarlas en este momento, pero tienen que ver con nuestras congregantes que pasan por esta etapa y hay que saberlo manejar adecuadamente. Por otro lado, tenemos el tiempo de crisis en media vida. A veces se relaciona esta crisis de media vida y naturalmente es uno de los aspectos y debe tomarse en cuenta. Ahora tengo aquí mi propio perrito en la calle y la moto, pero espero que ustedes me escuchen. A veces uso este micrófono porque siento que entra menos ruido, pero ahorita voy a preguntar en la siguiente si se escucha mejor así o sin micrófono. Eh, Les decía, esta crisis de la media vida, regresando al tema, se relaciona a veces con uno de los aspectos de la crisis de la media vida. No son todos, ni a todos nos pega de la misma manera. Es como, vamos a decir, la crisis de la media vida se llama crisis de identidad. Es el momento que usted dice, híjole, ya estoy aquí en este momento y en este momento que estoy entrando a esta vida que tengo, no he hecho nada, ya me toca vivir otro tipo de vida, entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Eh, Vamos a decirlo de esta manera para que no suene, para los que somos viejitos, para que no suene tan duro. Nos damos cuenta que nos queda poco y no hemos hecho algunas cosas. Eso se llama crisis de media vida. Es una crisis donde uno dice, caramba, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Esto no lo ven los jóvenes, los que entran en esta etapa de los 45 a los 65 años empiezan a dar cuenta de esto. Y aquí vienen otros aspectos que son las grandes carencias. ¿Qué son las carencias? Lo que sentimos que no hicimos y que debimos hacer. Entonces voy a poner un ejemplo porque es real, ¿verdad? No estoy hablando de cosas del otro mundo. Y entonces el varón de repente dice, yo siempre quise tener una moto. Ahora me voy a comprar una moto y una chamarra de cuero. Yo siempre quise ir a escalar el Himalaya. Ahora voy a escalar el Himalaya. Este tipo de cosas que son la crisis de la media vida, que a veces en algunos aspectos también tienen que ver con el orden de insatisfacción sexual, también se da en los varones, ¿verdad? Tenemos que decirlo así, pero no necesariamente va a pasar.
¿Cuándo pasa esto? Y aquí es donde me voy a detener un poquito, sin tratar de ser muy alarmista, pero ¿cuándo pasa esto? Cuando nosotros, no de comprarme una moto, o de irme al Himalaya, no, o de viajar, o de hacer una colección de mariposas, o ponerme a construir avioncitos. Eso está más o menos aceptable, aunque naturalmente todo tiene su medida y su tiempo. Ojalá no sea crisis de la media vida, que digamos, no he leído la Biblia en varios años y ahora la voy a leer completa. Ojalá no nos diera ese tipo de crisis. O yo, por ejemplo, en mi caso particular, no me he dedicado tanto a la oración, o voy a ponerme un plan, y les comento que en el audio que puse, que ahora estoy agendando con Dios, que me hable y hablar. Y le damos media hora a Dios para escucharlo. Lecturas largas. Le damos media hora a Dios. Señor, ahora aquí estoy. Quiero platicar contigo. Está pasando esto. Tengo estos problemas. Entonces, agendamos con Dios. Eh, Regresando al punto, ojalá eso sean los crisis de la media vida, pero a veces cuando nosotros tenemos problemas no resueltos en la vida, cuando nosotros no nos sentimos satisfechos con lo que tenemos, entonces llega un momento donde el varón en esta etapa de la crisis de media vida, se juntan ciertas características que lo hacen caer en alguna infidelidad en su matrimonio si está casado. ¿En qué sentido se da esto? Vean ustedes, esto estoy hablando nada más estadísticamente. Esto se da, y aquí es donde tengo que poner el dedo sobre el renglón, esto se da cuando estas personas tienen son personas de autoridad y tienen personas del sexo opuesto o del mismo sexo, porque también en esta modernidad pasan cosas extrañísimas, bajo su autoridad. Un, un, una capa, un segmento, se llama una parte de la población que tiene alto riesgo, son los profesores de universidad. Ellos ya son maduros, tienen el discurso bien puesto y tienen personas bajo su autoridad, debajo. ¿Qué otras personas están en esta situación? Pues los gerentes en una empresa y ojo, los pastores. Así que tenemos que tener mucho cuidado de tener nuestra vida resuelta cuando empecemos a caminar en esta etapa. Los que ya somos más viejos tenemos que revisar con las personas en una consejería pastoral, en una amistad pastoral, cómo estás en ese aspecto. Ahora, son aspectos delicados que a veces no los tomamos en cuenta y los revisamos cuando ya pasa alguna situación que ya no se puede cubrir, ¿verdad? Pero sí es posible, sí es muy posible estar en una circunstancia de prevención en ese sentido. Es decir, de saber que hay personas que pueden ser vulnerables. Entre más horizontal sea nuestra forma de ministrar, vamos a tener menos problemas. Entre más vertical, es decir, si nos sentimos con mucha autoridad sobre las personas, más problemas podemos tener. Ahora me van a decir ustedes, naturalmente, hermano, pero la espiritualidad, la oración, sí es cierto. Pero cuando nosotros nos disponemos a esto, sería excelente. Pero si nosotros tenemos fallas en esto, entonces quiere decir que el riesgo aumenta. Entonces tenemos que revisar con nuestros compañeros de ministerio cómo andan en estos aspectos. Y en reuniones de pastores tenemos que revisar esta parte de nuestra forma o de nuestro ministerio, cómo estamos en este sentido. Es decir, no en el sentido de, hermano, estás pecando, cómo andas, tienes tentación, no. ¿Cuáles son los rasgos que tú tienes? ¿Tu ministerio es así? ¿Eres muy autoritario o estás en horizontalidad? ¿Estás más dispuesto a estar en la comunión con Dios? Tu espiritualidad, tu vida es latente, la vemos con lo que hablas. No se expone como el fariseo de Mateo que dice, gracias te doy Dios, porque yo no soy como estos publicanos que pecan. No, eso se ve en decía una amiga mía,
que es pintor, su esposo, y ella también es artista, decía, es que yo los huelo. Eso y lo decía posiblemente en lo físico, pero también en lo espiritual lo podemos percibir, ¿no? Sobre todo cuando hay algunos dones que no son muy notorios en la iglesia, pero que los veo funcionar constantemente, que se llama el don de discernimiento. Dicen, a ver, pero ¿por dónde vas? Y la sabiduría ahí debe estar en nosotros como pastores, desde la pastoral, para estar aconsejando si a un hermano tiene estos rasgos de la media vida, pues puede caer en armar avioncitos, pero también puede caer en una situación complicada. Ahora, estoy hablando de cosas que pasan en la cotidianidad del ministerio. O sea, eh, por favor, esto pasa. Entonces, vamos a prevenir, porque lo podemos prevenir. Ahora, esto es con los pastores, pero también pasa con nuestros congregantes. Es decir, si sabemos que tenemos personas entre los 40 y 65 años, las mujeres van a tener los problemas de la menopausia y los hombres van a tener el problema de la crisis de media vida. No necesariamente, como dije anteriormente, y vale la aclaración, es uno de los aspectos, el aspecto de infidelidad matrimonial. No lo es todo. Hay muchos aspectos. Hay desde quienes simplemente dicen, me declaro en huelga, ¿verdad? En huelga de dar el sostén de mi casa, o me voy al cerro, ya estoy harto, ¿verdad? Tantas cosas que, bueno, yo les voy a decir sinceramente, hermanos, esto no es más que el chamuco que se acerca por este lado y nos dice al oído, y nosotros no somos capaces de estar escuchando con este oído la voz de Dios concretamente, no le hacemos caso. Es una obra de nuestro enemigo porque vino a destruir, a matar, a acabar con nosotros. Y si nosotros dicen, no den lugar al diablo, eso es dar lugar al diablo. Lo que estamos, cuando digo prevenir, es lo que para mí dice la palabra cuando dice, no den lugar al diablo. O sea, si yo estoy en esta edad, si yo tengo esta serie de conflictos, si tengo personas sobre mi autoridad, entonces voy a tener los cuidados que debo de tener. ¿Sí? Me parecen tontos a veces, absurdos, ¿no? Entonces, yo tengo que tener cuidado de no tener esa autoridad. Voy a dar un ejemplo sencillo de mi vida personal. Yo estoy haciendo la pastoral en nuestra pequeña comunidad y además estoy administrando nuestro negocio de la iglesia, que es el bazar, ¿verdad? Y entonces a veces tengo la necesidad de hacer cuentas con la persona que es mujer encargada de las. Entonces yo procuro que cuando sea eso, esté su esposo o esté mi esposa. No porque yo sea una mala persona, vamos, sino porque debo demostrar que no soy autoritario, o sea, que no voy yo como el pastor a decirle que haga bien, sino que hay una horizontalidad. A eso me refiero con horizontalidad. Hay una igualdad de equidad, ¿verdad? En que ella tiene a su esposo, yo tengo a mi esposa, y nos reunimos como familias a hacer algunas cuentas, algunas cosas que tenemos que hacer. ¿Es malo que yo lo haga solo? No, no es nada de malo. Yo lo puedo hacer, yo confío en mi espiritualidad, yo confío en mi fe plenamente, pero también tengo que tener esas precauciones y recuerdo la palabra, no den lugar al diablo. ¿No? No significa que se nos metió ya, significa que no le demos oportunidad. Por eso me gusta tanto esa frase hermosa que decía el pastor que estuvo pastoreándome por más de 30 años. Puedo ir a la playa y no puedo impedir que las gaviotas vuelen sobre mi cabeza. Ahí está el mal, ahí están los problemas, el mundo es así, pero dice, es muy diferente que permita que una gaviota venga, se pare en mi cabeza y ponga un huevo en mi cabeza. Eso sí lo puedo impedir. Uf, escúchale. Y es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? En el nombre del Señor tenemos que decirles, yo desecho toda esta maldad que está viniendo a mi corazón, a mi vida, porque estoy en esta situación de la mente. Dudas o preguntas sobre este tema, que espero no haya sido tan escabroso, traté de que fuera más dinámico, los ejemplos que les pude, pero puede ser problemático. Quisiera alguna retroalimentación. Voy a quitar esto, voy a verlos a todos ahora sí. Los veo puros cuadritos, pero parece que alguien por ahí no tiene, Ruperto no me está escuchando posiblemente, no sé si entró con otra cuenta. Sí está arriba, ya.
Sí me está escuchando. Perfecto, nada más cerró su micrófono. ¿Alguna duda o pregunta sobre este tema o comentario? ¿Han visto esto? ¿Habían oído hablar antes de este tema? ¿Lo conocen? ¿Cómo lo viven? Es interesante este punto. Díganme ustedes, por favor. Sí pueden abrir sus micrófonos porque lo cerré hace rato, pero no sé si lo pueden abrir ustedes manualmente o puse algún candado. Que como es nuevo mi sistema, ahora estoy ahí. Háganme una señita de que están vivos, por favor, o de que me siguen escuchando. Sí, Pastor Abel, ¿quiere comentarnos algo o no? No, solo para comentarle que sí estamos escuchando bien. Bueno, sí lo escucho bien. Gracias, gracias. ¿Algún otro comentario? Sí se pueden abrir los micrófonos. Y aquí puse un candadito y no supe si era para que ya no lo abriera. También escuchamos bien, hermano. Ah, perfecto. Bueno, Oye, bien. Sí. no es peor que no estoy solo. De repente dije, estoy solo en el mundo. Bien, miren, este tema es a veces álgido, a veces no lo queremos tocar, pero pues tomémonos un vasito de agua de limón con chía y tomemos estos temas que dice el dicho, más vale prevenir que lamentar, ¿no? Entonces, todos los varones tenemos que tener ciertas precauciones, ciertos cuidados, eh, manejar la pastoral de esta manera. ¿Algún comentario? ¿Alguien ha vivido alguna experiencia que conozcan una persona que ha pasado por la crisis de la media vida? ¿Habían oído hablar de esto antes? Cuéntenme, por favor. ¿O es nuevo? Alguien me dice, no, yo nunca había oído hablar de esto. Yo creo que uno mismo, ¿no? O sea, bueno, los que somos ya, como mi caso, que estoy sobre 62 años y todo, sí ha habido un cambio, tanto físico como emocional, este, como incluso hasta intelectual, ¿no? Porque, bueno, si se puede mencionar la palabra, ¿no? Porque entra uno en un estado así como de pasividad, ¿no? Ya la lectura de repente se, se vuelve un poco más lenta, ¿no? O sea, ya no hay de repente ¿cómo le diría? Hambre, ¿no? De seguir conociendo, sino que llega uno y se pasma uno un poquillo, pero creo que son situaciones que pues no son solamente comunes en una sola persona, ¿no? Sino son comunes en todas las personas que van avanzando a esa edad, ¿no? O sea, es decir, cuando llega uno o rebasa uno los 40 años, empieza como que digamos que un bajón, ¿no? En lo físico, en lo emocional, y va uno avanzando en años, llega uno a 50 y hay otro, llega uno a 60 y hay otro, pero sin embargo, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? La- la- las, las ganas de vivir continúan y también hay algo bien importante aquí, ¿verdad? Que las partes emocionales y emotivas empiezan a ser parte de nuestra vida, ¿no? O sea, se casan nuestros hijos, tienen a sus hijos y esa empieza a ser una alegría que va sumándose a esa parte de la tristeza, ¿no? De decir, híjole, ya, pues ya me falta poco tiempo para partir, ¿no? Pero ya hay nuevos elementos que me permiten seguir luchando, ¿no? Seguir teniendo ese deseo de seguir viviendo, ¿no? O sea, porque se suman motivaciones, ¿no? Se adicionan motivaciones a nuestra vida, ¿no? Y otra vez vuelve uno, pues como que a retomar esa fuerza, ¿no? Y ese gusto, ¿verdad? Por continuar. Así es, y se cumple la palabra profeta que dice, el Señor nos da nuevas fuerzas, ¿no? Y Sí, yo lo veo en mi propia vida, pastor, porque fíjese, a veces yo sí, claro, mi edad, 63 años, no es mucha, yo digo que estoy muy joven, pero la verdad es que cuando trato de hacer cosas como dar una clase,
me doy cuenta que no son las mismas fuerzas, no hay un agotamiento mayor y Sí, uno pues termina la clase y tiene que sentarse, ¿no? Entonces, yo sí, empecé a predicar aquí en la iglesia sentado, compramos un banquito para que yo predicara, y no era por sentirme viejo, sino porque sentí el desgaste de todo, y entonces uno tiene que ir pidiendo. Bueno, pasamos al siguiente punto, si no hay otro comentario sobre esto, y duda. yo recuerdo, yo voy a hacer una remembranza. Y pues, Recuerdo que hace aproximadamente 10 años, yo creo que debería andar yo por los 50, coincidimos el Paz Fair y yo en un campamento de jóvenes a la orilla de la playa. Al Paz Fair, yo desde que lo conozco siempre le ha gustado mucho el ejercicio. Y ese día me dice, vamos a correr, Paz. Le digo, pues vamos. Y pues él, yo debo de ser más grande que él, fácilmente unos, no sé, tal vez más de 15 años que el Paz Fair. Y recuerdo que todavía en ese tiempo nos echamos una buena carrera sobre la playa, ¿no? Ya no recuerdo qué distancia, pero le aguanté el paso al Paz Fair. Hoy yo creo que si me dice que hagamos lo mismo, pues yo creo que sí, pero me tendría que jalar él en una avalancha, ¿no? Porque ya no le aguantaría el paso al Paz Fair, ¿no? pues, Pero sí, porque pues va uno cambiando físicamente, ¿no? El cuerpo ya no resiste las mismas presiones, las mismas cargas, ¿no? Porque pues obviamente el cuerpo se va desgastando aun cuando el corazón y el alma sigan jóvenes, ¿no? así es, y así lo dice Pablo, ¿no? Lo exterior se va desgastando, aunque lo gracias por esa remembranza, pastor, y estamos en las mismas condiciones. De que yo ahora reconozco ciertas cosas que aunque quisiera hacer, pues las tengo que hacer de otra manera. Vamos al desarrollo cognoscitivo. Cognoscitivo quiere decir de acá de la cabeza, lo que conozco, lo que sé. Es la cúspide de la destreza mental, de las destrezas mentales básicas. Es cuando todas las destrezas, saber sumar, saber leer, conocer todo el mundo, es cuando llega uno al máximo, ¿no? Es la cúspide, esta etapa, donde, y es una etapa bonita, donde luego de tantos años de experiencia y práctica, solucionan conflictos y situaciones difíciles con gran habilidad. Realmente te sorprendes toda la experiencia, todo el cúmulo es el acumulado que traes en la mochilita para poder resolver una situación, ¿no? En esto es así, acabamos de tener una junta a nivel pastoral hace unas horas en comunidad y me doy cuenta de esto, cómo no estoy hablando de mi persona, oí hablar a mi esposa, decía cuánta sabiduría, cuánta experiencia de tantos años, de tantas cosas que hemos vivido. Yo no sé, realmente a veces yo no sé todo lo que ha vivido mi esposa porque nosotros tenemos un pacto de silencio en nuestra consejería, eso lo empezamos cuando teníamos apenas 30 años y en ese sentido yo no sé todo lo que ella sabe, ni ella sabe todo lo que yo sé de todos los que estábamos ahí y estamos hablando de uno de los miembros de la iglesia y yo desconocía totalmente, yo no sé si ella conoce cuál es la situación era invitarla a predicar y había un familiar ahí que me dijo que no quería que lo invitaran a predicar por una situación, ¿no? Yo creo que quien hace la pastoral la conoce, espero, pero mi esposa sentí con la mirada que ya estaba como sabiendo algo, pero yo no podía preguntar ni saber, porque yo no conozco lo que ella sabe de lo que sabe de su esposa, pues, o sea, yo lo ignoro totalmente. Y fíjense lo curioso, ella dio un consejo tan sabio, tan prudente en ese momento, que me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho, no porque no lo pudiera dar, me sorprendió porque era nada menos y nada más que ese cúmulo de conocimiento que tenemos. O sea, ustedes como pastores, ¿cuántas cosas no han oído, hermanos? Sinceramente, o sea, cuántas cosas no hemos experimentado, hablado,
con las personas, cuántos problemas y dificultades hemos tenido que llevar, solucionar, y eso es extraordinario porque yo siempre les digo, y lo que nos falta, lo que nos falta por solucionar, ¿no? Entonces, estamos en la cúspide del conocimiento cognitivo, es conocimiento de tantos años, ¿verdad? Tantas cosas el trabajo que producen tiene mucho mayor calidad. Para algunos es un momento muy frustrante en que cambian de carrera, profesión o trabajo, porque fueron llenos de fracasos y malos momentos. Pero para otros, espero que para la mayoría de nosotros, es un tiempo de autosatisfacción en que miran atrás y sienten que su vida es rica en experiencias. Y me dice, ¿por qué no sabía todo esto cuando era joven? Yo he dicho esto. Y el otro día nos sentamos con mi esposa aquí, que ya estamos solitos en esta etapa que se llama del nido vacío, que hemos afrontado con toda la serenidad y con la ayuda del Señor. Nos sentamos y decimos, mira, qué bien llegar aquí, a este sillón para ver este atardecer, sin preocuparme que mañana tengo que poner el lonche para mi hija, que tengo que pagar la colegiatura o la mensualidad que me cobran en la escuela. O sea, es otra etapa de vida totalmente distinta. Disfruta uno otro nivel de vida. Y llega en este momento, y los hermanos que están en la iglesia, hermanos, están viviendo algunos de sus feligreses, o como decía mi abuela, parte de su grey, ¿verdad? De su congregación, está viviendo esta etapa. Debemos saberlos aprovechar. Hay gente que se jubila y hace un ministerio en ese momento, es decir, debemos aprovechar este tipo de gente. Me quedé, pero para otros un tiempo de autosatisfacción en que miran atrás y sienten que su vida, por eso estaba diciendo, que su vida es rica en experiencias, las cuales lo trajeron hasta este punto avanzando, hasta este punto avanzado de desarrollo integral. Esta es la parte que debemos subrayar. ¿Qué es un desarrollo integral? Como no es el pan que vende el Bimbo, el desarrollo integral es que abarca todas las áreas de nuestra vida. Eso es bien importante. Voy a bajar mi manual para verles. Hermana Pastora Belén y Arturo, ahí están. Qué bueno. Para verles, alguien que siga ayudando mientras descanso mis ojitos, ahí donde me quedé. Dice, El desarrollo cognitivo. sí, pero más Ahí maestro. bajo, pastor, por favor, Pastor Manuel, donde dice, Ajá. pero para otros es un tiempo, ese parrafito final, quiero que me lo leas. Es Mm, 2, 3, 4, 5 líneas abajo, por favor, Pastor Manuel, de donde leíste. ah, A la mitad del renglón dice, para otros es un tiempo de autosatisfacción. Ay, no lo encuentro, maestro, perdón. Ay, Es en el desarrollo de psicosocial, ¿no? o arriba, o sea, en el mismo párrafo Arriba. a leer, es que es un renglón, fíjate bien, es un renglón dentro de ese párrafo. Estaba leyendo yo ese párrafo que se llama el desarrollo cognitivo, y si cuentas líneas es 1, 2, 3, 4, 5, y hay un punto de aparte, empieza con la palabra, pero para otros es un tiempo de, y abajo está autosatisfacción. ¿Sí lo localizaste, pastor? Espérame tantito. Mm, Si no, no te me apures. ¿Alguien más lo localiza? sí, no lo encuentro, maestro, perdón. Si quiero lo leo, Paz. Gracias. Ya lo vale. Pero para otros es un tiempo de autosatisfacción en que miran atrás y sienten que su vida es rica en experiencias, las cuales lo trajeron a este punto avanzado del desarrollo integral. Para ese tipo de personas, esta edad es una fuente de satisfacción. Es el suceso profesional y económico. Ok. Es este momento de plenitud, se llama, es el momento de plenitud. Todo ser humano, y sobre todo los cristianos, debemos sentir esta plenitud.
¿Cómo somos plenos como cristianos? Pues somos plenos en el Señor, ¿verdad? Primeramente, ese salmo que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, tiene que ver con esto. Es decir, estamos ahí conscientes de que Él es el que nos da todas las cosas, ¿no? Y este es el sentido de plenitud. Cuando ve adelante y dice, mira qué bien todo lo que hay delante. No lo que tengo, no en el sentido de acumulación, no, en el sentido de desarrollo. Y por último, el último regloncito que tenemos ahí es en el desarrollo psicosocial. Son dos aspectos importantes que tenemos que estar revisando y lo vamos a revisar de la siguiente manera. Primero, despejando lo que quiere decir cada una de estas palabras para que no nos hagan bolas ni pelotas. Porque son dos palabras, es una palabra que está compuesta por dos palabras. La psiquis es para los griegos lo que tengo en la cabeza, lo que pienso, las razones por las cuales pienso y desarrollo ciertos conceptos de vida. Es decir, yo tengo cierta psiquis que se llama. Psiquis es simplemente decirlo en español sencillo sería lo que se me ocurre, mis piensos, ¿verdad? Entonces, esta psiquis Te y escucho, mi amor, y prende tu cámara para que me veas. a ver, Amo. vamos a. ¿Quién tiene mi a ver, bueno, ahorita lo voy a. Pero no tengo control tan bueno como el que tenía en el otro sistema. Permítame. Bueno, ahí se solucionó. Entonces, ahí estamos. Entonces, en el sistema social que vivimos, lo social es las personas con las que tenemos relación. ¿Cuál es nuestro desarrollo o cuál es nuestro ambiente psicosocial? Lo que pensamos de nosotros y de otros, eso es la psiques, lo que pensamos de nosotros y de otros. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio para entender lo que es la psiquis. Es un sencillo y es lo que pensamos. Y voy a empezar con quien quiera iniciar, me va a decir qué piensa de sí mismo. ¿Qué es lo que piensa de sí mismo? ¿Quién se anima a decir lo que piensa de sí mismo? A ver, mientras tomo un trago de agua para escucharles, ¿qué piensan de sí mismos? No quiero que se describan, digan, yo soy un gordito, chaparrito, greñudito, barbón. Bueno, eso es una. No, ¿qué pienso de mí mismo? ¿Mm? De lo que es dentro del ministerio, maestro. Sí, puede ser, exacto, Pastor Manuel, por ejemplo. ¿Qué piensa Sí, de bueno, no sé si esté bien, pero considero que dentro del ministerio, digo, no es una justificación, pero considero que tenemos poco dentro del ministerio y lo que sí, hoy por hoy estoy buscando esa parte de la preparación, del crecer, de desarrollarme pues dentro del llamado que nos hizo Dios y mi propósito pues es aprender. Eh, Digo, siempre estamos aprendiendo, ¿verdad? Pero el llegar a tener el conocimiento para poder hacer un buen trabajo dentro del ministerio. ¿Qué pasó, mamá? Muy bien, entonces ahí tenemos un conocimiento Ok, de, te lo apago. de lo que es el conocimiento del Pastor Manuel. Rescato de esto que dijo el Pastor Manuel, ahorita voy a poner otra participación, rescato de lo que nos dijo el Pastor Manuel, lo siguiente, es como se percibe él, ¿verdad? Me percibo que estoy en desarrollo. Esto es parte de la psiquis. ¿Se dan cuenta? Me percibo que estoy en desarrollo. Me percibo que estoy en desarrollo. Ahora, ¿alguien más quiere decirnos cómo se percibe a sí mismo? ¿Ya se dieron cuenta más o menos cómo lo hizo Pastor Manuel?
Ahora ustedes pueden decir cómo se percibe. ¿Quién más se avienta al ruedo? También se vale desde el lado femenino, que es que haya esa percepción. ¿Quién quiere participar? ¿Nadie? O están muy, muy calladitas y calladitos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo percibimos a los otros? ¿Alguien me ayuda con esta parte? Cusberto, ¿quieres participar? Parece que no, que alguien prendió el micrófono. Bueno, ahí estamos ya con esta parte, ¿no? Entonces, el psiquis es cómo me veo yo, cómo me percibo yo y cómo se perciben cómo percibo a las otras personas. ¿Mm? Esa es la parte psicológica. ¿Cuál es la percepción que tengo de mí mismo? Y esa percepción de mí mismo me ayuda a entender a la otra persona. ¿Mm? ¿Y qué es lo social? Pues eso es más sencillo. Lo social es con quien tengo relación. Todos los seres humanos se dice que somos seres sociales. ¿Qué significa esto? Que tenemos relación con otra persona, de alguna manera. ¿Mm? Tenemos relación con otra persona. En las comunidades de fe o en las iglesias, naturalmente somos seres sociales, ¿verdad? ¿A quién le gusta ir a la iglesia y que nadie lo salude, verdad? ¿A quién le gusta estar en la iglesia y que sentirse que nadie lo ve? Es decir, son comunidades de fe o comunidades donde tenemos esa cercanía. Vamos a ver lo que nos dice el manual. Sigue madurando en su identidad. Identidad significa eso que nos dijo el pastor Manuel. ¿Quién soy? ¿Cómo me percibo? Donde corre el peligro de tener una transición estresante. Cuenta además con una doble carga de formar a los hijos y cuidar a los padres que lo necesitan por su avanzada edad. Aquí en esta etapa tiene un problema psicosocial de que tiene que estar cuidando a los hijos y cuidando a los padres que ahora ya tienen enfermedades o problemas que antes no tenían, ¿verdad? Entonces, tiene este estrés de estar en los dos lados, en las dos circunstancias, ¿verdad? Estas dos circunstancias es tanto tiene que cuidar a los hijos o tiene que cuidar a sus padres. Dense cuenta ustedes que esto es muy común en esta edad. Ahora ustedes dicen, bueno, en esta edad ya los hijos son grandes. No se crean. A veces hay que seguirlos cuidando muchísimos años, ¿verdad? Muchísimos años. Y tiene uno que estar en esta situación. Y por otro lado, pues está esta etapa donde dice también es cuando los hijos crecen y se van de la casa, ¿verdad? Lo que les decía del síndrome del nido vacío, para casarse o estudiar. Esto afecta el estado de ánimo de los adultos, es decir, hay un sentido de pérdida. Entramos en un sentido de pérdida o de abandono que es muy, muy especial porque de repente estamos ya en otra situación. Vamos a la parte de la crisis que está ahí antes de terminar la página 15. Y ahora sí, Pastor Manuel, si ya te encontraste, ayúdame con esa lectura, por favor. Si ya te encontraste Sí, ahí. maestro, sí. Sí, aquí ya la tengo. Dice crisis. Dice, nuevamente se cita a Erickson ahí, de ahí inicio. Ok. Nuevamente se cita a Erickson. En las crisis número 7 de la edad intermedia, capacidad de regeneración en oposición o estancamiento. Es cuando el adulto se preocupa por conducir a la siguiente generación, cuando desea enseñar, transmitir lo que aprendió, pero no solo con los hijos, sino más ampliamente a otras personas de la sociedad. Y Bueno, la cita no la leas. Cornacchione 2006, 19.
¿Continúo? Perdón. Sigue adelante en esta etapa. En esta etapa la crisis se puede dar por los siguientes motivos. Vamos a ver La los meno- ajá. ah, ¿hasta ahí nada más? No, Continúo. motivos de una vez, los 4 motivos, porque se puede. Ok. La menopausia en las mujeres. Demasiada exigencia en el cuidado de los hijos paralelo al de los padres. El hecho de que los hijos abandonen el hogar. La crisis de media vida. Está ahí, Pastor Manuel. Entonces, esto ya lo revisamos con calma, con los comentarios que estuve haciendo, y en esta etapa se pueden dar esta situación. Lo que resaltamos, regresemos un poco al renglón donde nos habla de Erickson, y lo que resaltamos ahí es que es un momento en el cual nosotros como adultos empezamos a preocuparnos, y todo esto que sé, ¿a quién se lo voy a dejar? ¿A quién voy a ser depositario de mi sabiduría, de mi conocimiento? Y este es el momento donde nosotros debemos saber qué tanto sabemos y qué es lo importante que sabemos. Por eso, aunado cuando le estaba preguntando qué sabemos de nosotros mismos, quisiera ir a un versículo, es muy conocido, es un versículo que todos nosotros manejamos constantemente, pero quisiera hacer una lectura en el libro de Romanos, capítulo 12. Lo leo constantemente, lo platico, pero en estos días pasados estaba haciendo un énfasis en mi persona, en un aspecto personal sobre Romanos 12, y estaba tratando de aplicar el libro de Romanos a mi propia experiencia, a lo que estoy viviendo. Romanos 12, ¿qué versículo, maestro? El asunto, que qué es lo que vamos a leer. Vamos a leer desde antes para hacer el énfasis en lo personal, ¿sí? Voy a permitirme leer desde antes, y es desde el capítulo 11. El versículo que quiero mencionar es el versículo 3 o 4 o 2, por ahí, es de donde voy a hacer énfasis en la palabra, pero quiero ir un poquito más atrás al capítulo 11, donde dice, el capítulo 11, versículo 30, y voy a empezar la lectura. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Está hablando de los judíos que desobedecieron y por eso se nos dio oportunidad a los gentiles. Hago esta pequeña aclaración en la lectura. Así también, estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a nosotros, ellos también alcancen misericordia. Es decir, se salva uno no por obedecer, sino por la misericordia de Dios. Y aunque fueron desobedientes, han alcanzado misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Mire, hermano, si usted no tiene un concepto de usted como desobediente a Dios, estamos en un problema. El concepto que yo debo tener primero es que soy pecador. No estoy en pecado, ni tengo permiso para pecar. No, mi concepto de mí mismo es que soy un pecador redimido por el Señor. Así me lo está diciendo aquí Pablo en Romanos. Estoy leyendo para mí ahora y lo estoy compartiendo con ustedes. Dios sujetó a todos en misericordia. A mí me sujetó. Y luego explota con una frase poética maravillosa que dice, oh, profundidad de las riquezas. ¿Sí dice así? De la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuere recompensado? Es decir, él es el eterno, ¿verdad? Por eso hablamos del eterno. Me gusta mucho esa reverencia judía cuando no mencionan el nombre de Dios y no se refieren a él como el eterno. Y termina el capítulo 11 de Romanos después de entender esto de la misericordia, o sea, de la concepción de mí mismo como pecador,
cuando dice, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí termina esta primera parte del libro de Romanos, dándonos cuenta que ¿para quién es la gloria? Para Dios. Mi ministerio no es otra cosa más que ser parte de Dios. Y entonces irrumpe el capítulo 12 de Romanos diciendo, así que, o sea, aunque es una segunda parte, y lo he mencionado muchas veces que yo parto el libro de Romanos en dos, esta segunda parte no existiera sin este resumen de lo que está haciendo aquí en el 11:30 al versículo 36. Y entonces dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿De cuáles misericordias? Pues estas que nos habló en el capítulo 11, de las misericordias que tanto a los judíos como a los gentiles, por su propia misericordia, nos salvó en nuestra desobediencia. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si no somos capaces de la espiritualidad de nuestro propio cuerpo a través de nuestras manos, de nuestros dedos, de nuestros oídos, de nuestros ojos, de nuestra vida, no estamos aceptando la misericordia de Dios. Te ruego, hermanos, por favor, preséntense de esta manera, que es vuestro culto racional, es decir, es nuestro culto que ahora, después de razonarlo, que somos pecadores, podemos ofrecerlo de esta manera. No es al revés. De ninguna manera puede ser al revés. No puedo decir, mira, ahora que ya soy suficientemente santo, después de tantos golpes de pecho que me di, de tantas jaladas de oreja, de tantos chichones que me hice de ir al pecado, ahora puedo vivir la vida que se. No, es en el reconocimiento de la misericordia, las misericordias de Dios, porque son muchas. No nos perdonó. Por eso es maravilloso. Y a mí cuando me preguntan, saliéndome un poco, sin irme demasiado al monte, cuando me preguntan, por cuántos vienes a darnos una clase a nuestra iglesia, hermano? Porque somos poquitos. Me han dicho muchas veces, les he dicho por uno. Porque me pega mucho el pasaje que dice, dejando las 99 se fue. Por una fue. Por uno vamos. Por uno predicamos. Por uno damos clase. Por uno vivimos la vida de santidad que debemos vivir. No por nosotros, sino por este razonamiento. No os conforméis. Fíjense, si no está hablando de santidad, entonces ¿de qué está hablando? No os conforméis a este siglo, sino transformaos conforme a la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, ¿de cuál entendimiento? De este psique social que me hace ser diferente, es decir, lo que pienso de mí es que Dios tuvo misericordia de mí porque era pecador, porque soy más pecador que todos los pecadores, pero Dios tuvo misericordia de mí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dado, a cada cual que esté entre vosotros. Y esta es la parte donde quería llegar al versículo 3. ¿Qué dice? Es la parte de la relación psicosocial. Es decir, ¿cómo me puedo relacionar con otros de esta manera? ¿Y qué es? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada. Ahí termina el versículo 3 y prepara a Pablo para algo que no hablaremos en esta clase, pero se dan cuenta cómo esto psicosocial, que yo estaba leyendo para mí, me pegó tanto cuando lo vi y estaba revisando la clase que les iba a dar y decía, esto psicosocial es esto, darme cuenta quién soy. Por esto este ejercicio es tan importante. ¿Qué pienso de mí? ¿Qué pienso del otro?
Ah, mira, yo pienso de mí que soy muy buena persona, que soy un santo. Está bien, lo eres, pero ¿qué piensas de ti? Y dice Pablo, tienes que pensar que el Señor te puede dar este sentido distinto, ¿no? Esta lectura de Romanos 12 en este sentido tiene toda esta profundidad de leer el libro de Romanos. Me parece que el teólogo alemán del siglo pasado, Karl Barth, se acerca un poquito en su comentario a esto. Posiblemente muchas de las palabras que yo utilicé aquí no sean mías, las he tomado de él, pero es una reflexión al final propia de mi lectura de Romanos 12, ¿no? Romanos que repetimos 12 con tanta frecuencia, he oído predicaciones hermosas del capítulo 12, versículo 1 al 3. Sin embargo, me parece que sin el 11:30, me parece que fue el versículo 36, no tenemos esta claridad de este razonamiento, de esta razón de nuestra existencia, de nuestro ser. Por eso, entonces, podemos vivir cualquier crisis, como se llame, con la palabra de Dios y con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora voy a bajar mi ventanita para verles si todavía están vivos. Ahí están, hermanos, qué bueno que están aquí conmigo. Es que subo para leer más letra grande. Gracias, pastor. Gracias. Entonces, vamos, la crisis de media vida. Vamos a entrar ya a este tema. Dice, la crisis de media vida es cuando las personas tienen pensamientos de sentido, de pérdida, temor a envejecerse, se sienten atrapados, mentalidad de ahora o nunca. Subraya esta mentalidad, ahora o nunca. Fuerte deseo de cambiar, entre otros. Las causas son los pensamientos de mortalidad, pérdida de identidad, los hijos salen del hogar, etcétera. Esto es lo que llamamos crisis de la media vida. Vuelvo a preguntar, ¿ya habían tocado este tema ustedes alguna vez en su pastoral? ¿Habían tratado con personas con crisis de la media vida? Cuéntenme, por favor, o ya lo que me contó el pastor. A ver, fue muy rico, pero alguien más que tenga una experiencia con esto no lo habían observado. Cuéntenme mientras se me acaba mi agüita de limón. ¿No? No, y están muy calladitos, hermanos. ¿Por qué están tan seriecitos hoy? ¿Qué les ha pasado? Quiero comentar, pastor, Adelante, Arturo, por favor. creo que es un tema que a veces digo en lo personal, en lo que yo he vivido, nos cuesta trabajo entrar a estas personas ya mayores, ¿no? Y más cuando nosotros tenemos poco tiempo en la iglesia, pues es como pues hasta, no sé si malamente nosotros nos ponemos hasta barreras, ¿no? Que no, pues no me van a creer, ¿qué les voy a enseñar yo? ¿Cómo abordarlo? Pero hemos tenido la experiencia y que en algún momento hemos tratado con alguna persona mayor y la verdad es que es triste cuando caen en todo este tipo de cosas que los hacen sentirse menospreciados, que se sienten abandonados, que sienten que ya no son parte de algo útil, ¿no? Y pues yo creo que tratar de cambiarle esa actitud a veces a la gente es algo hermoso porque pues gente que de repente lo que tocan aquí, ¿no? Los hijos ya se fueron, ya están en sus vidas, ya casi no los ven, no les dan esa importancia o ese apoyo. Entonces, pues es triste, ¿no? Es triste pensar en esa vida que a veces ellos se generan y se hacen a la idea, ¿no? Y ponerse en su lugar, yo creo que es algo que es importante porque pues al final del día todos vamos para allá, ¿no? Todos vamos en ese sentido y entenderlos, porque yo los veo en algún momento como personas con cualidades, con personas que se pueden aprovechar su conocimiento. Y me voy a la Biblia, ¿no? Cuando habla de los jueces, ¿no? Son personas en las que te puedes apoyar y alimentar para poder, pues, crecer y poder tener una capacidad, creo yo, a veces de conocimiento en base a lo que ellos ya vivieron y que a veces nos ahorran hasta problemas, ¿no? Pero yo creo que también es importante tomarlos en cuenta y pues también
darnos ese tiempo para compartir con ellos, para que se sientan acogidos en la iglesia y vean que también son parte de, ¿no? Que no pierden que no pierdan esa autoestima, ¿no? Que los hagamos sentir todavía útiles, ¿no? Se me hace importante abordar ese tema con ellos, ¿no? Es lo que quería compartir, Paz. Gracias, Arturo, por tu participación. Siempre di mi micrófono, sí, ¿verdad? Dejen mover mi pantalla, sí, sí, lo prendí. Entonces, fíjense bien, es importante. Voy a desviarme hacia dos lugares, hacia dos lados de nuestra clase y luego regreso al manual porque lo que tiene abajo es muy interesante. El siguiente párrafo es muy interesante, me gusta mucho, pero voy a desviarme un segundito para hablar de dos temas que me vinieron a la mente que creo que pueden ser importantes y lo que ha dicho aquí Arturo, su hermano Arturo, nos favorece mucho para entrar en este tema. Nomás déjenme quitar. Hoy tengo problemas con los botones. Notarán ustedes mi torpeza, pero ahí está. Ahorita lo vuelvo a poner. Los dos temas. Uno, es importante lo que decía Arturo, porque ese sentido de ya no valor no es algo que se dé porque sí, es algo hasta psicológicamente muy interesante. Miren, en mi caso, yo, Naum Vega, tuve mi familia y creció y se desarrolló, y durante, pues, de los 21 años que empezó mi matrimonio, hasta que mis hijas eran ya con su carrera y tenían ya su trabajo, pues pasó una etapa de muchos años, décadas, ¿no? Vamos a decir 3 décadas. Durante 30 años estuve acostumbrado, hasta que estaba en la edad de 50 años, estuve acostumbrado a que yo tomaba las decisiones, yo aportaba el dinero y yo decía cómo se hacían las cosas. Y un día desperté y me di cuenta que ellas ya tomaban sus decisiones y que en nuestra casa se tomaban las decisiones entre todos. Que si yo decidía comprar un refrigerador, no era yo, sino eran mis hijas o mi esposa las que decían hacer ciertas cosas. Y eso como varón, a mí me pegó en ese momento como cosa difícil. Ya no se toma en cuenta al varón, ahora son los hijos adultos que cambian, ese es el sentido que teníamos que cambiar. Eso no es algo malo, no algo pecaminoso, es algo que nos pasa como seres humanos. Se los cuento por aquí me pasó. Ahora, ¿qué pasa si usted tiene un hermano así en la iglesia y está pasando por esta situación? Y la persona, aunque sea en plenitud de vida, desde los 50 años está uno en plenitud de vida, se pone a llorar por esto y se siente triste y se siente difícil la situación y le pide consejería y le habla de esto, pues tiene que saber por qué le está pasando esto, ¿no? Es importante saber por qué está pasando eso en su vida. Ahí es el primer renglón que me salí del manual. Segundo tema que se tocó y es la cultura que nosotros tenemos como mexicanos. Es importante. Susana Shaw, una chinita, nos hablaba, ella es cristiana, y nos hablaba que hay 3 tipos de culturas. Ella nos decía que hay la cultura del maíz, hay la cultura del trigo y hay la cultura del arroz. La cultura del maíz es de los latinos, y en la cultura del maíz se le da más importancia a la juventud y a la adolescencia. Todo se basa en la fuerza de trabajo de la juventud y de la adolescencia. Es decir, los países latinoamericanos estamos, pues, por producir, por la cultura, ¿verdad? Ahora, luego está la cultura del trigo. La cultura del trigo y esta cultura, fíjense, de los adolescentes y de los jóvenes se llama la cultura del maíz y es la cultura de la dependencia. ¿Se entiende esta palabra? De la dependencia. El joven, el niño, depende de. Y aunque sea viejo, no sigue siendo, la cultura del trigo tiene que ser la dependencia. Del maíz, perdón, la cultura del maíz, la primera cultura que Susana Shaw nos dice que hay una segunda cultura que es la cultura, es interesante esto, del trigo. En esta cultura se predomina o se sobrepone la independencia.
Y la independencia se da en edad madura. ¿Y qué pueblos comen el maíz? Pues los latinos. ¿Quiénes comen el trigo? Pues los gringos. Y ahí lo importante es llegar a ser independiente. Es más, a los 18 años va el niño para la calle, ¿verdad? Para que aprenda a vivir solo. Se va a la universidad y se acabó la relación. En esta cultura es independiente. Pero hay una tercera cultura que ella llama la cultura del arroz. La cultura del arroz es interdependiente y es cuando las personas dan de lo que saben. Los viejos y nuestras culturas ancestrales se les tenía una importancia muy, muy grande a los ancianos. ¿Mm? Por eso también la cultura hebrea es este tipo de cultura de arroz, donde es interdependiente, es decir, yo no estoy solo, yo dependo del otro, yo estoy para el otro y me ayuda el otro. ¿Mm? Ahí, hasta ahí la desviación de lo de Susana Shaw, me lo recordó Arturo y quería compartir. Ahora sí vamos a este parrafito que está abajo, dice, es que al sentir que se le fue la vida, desean vivir intensamente. Entonces toman actitudes de niño, adolescente y realizan actividades desubicadas, como tener amoríos o romances fuera del matrimonio, pero también se dan cuenta que si buscan amistades tienen que ser de hace años, porque de las nuevas son vacías. Los padres se les mueren y ellos mismos quizá terminarán en un hogar de ancianos. Todo esto produce una desesperación de no querer envejecer ni sentir que los años se fueron. Por eso es denominada crisis y por el tiempo en que se da de la media vida. Esto lo dice Ponte en línea, es decir, en la web en el 2007. Es interesante porque muchos de nuestros miembros de la iglesia van a pasar por esto. No es que sea una cosa mala, es que están pasando por esta situación donde dice aquí Pons, muy interesante, dice, se vuelven como niños adolescentes. Las amistades nuevas no les llenan, quieren a buscar amistades antiguas, ¿verdad? Y de repente dice, mira, ya se subió este señor a la motocicleta, se puso una chamarra, se puso un casco y tiene 62 años, 63 años. ¿Qué le pasa? Ya no es un jovencito, ¿verdad? Y no solo en el sentido de que nos habla aquí de la infidelidad en el matrimonio, aún en el sentido de, eh, eh, de que dice, oye, pues, ¿qué le dio a este viejito por ahora hacer estas cosas, ¿verdad? Afortunadamente a nosotros dan crisis. Mi esposa dice, me sorprende que tú ahora estés cuidando plantitas, que siembres, que cocines. O sea, son las cosas que ahora nos llaman la atención y nos gustan porque queremos darle un sentido a nuestra vida y tenemos que enfocarlas a hacer cosas que sean constructivas. No, si manejamos esta etapa desde la dependencia, pues queremos ser como niños, hacer berrinches como niños, hacer caprichos como niños, hacer tonterías como niños. Si los manejamos desde el trigo, pues vamos a hacer cosas muy egoístas, ¿verdad? Lo único que importa soy yo, que me sienta bien yo, mi propio placer. Pero si lo manejamos desde la interrelación, ¿qué cosas puedo hacer para ayudar a los otros? ¿Qué cosas puedo hacer para servir a los otros? ¿Qué les puedo dar a ustedes? Por eso Pablo dice a los corintios, dice, me he dado a ustedes, me he entregado a ustedes. ¿Qué más podemos decir? Esta es la crisis de la media vida. Cosa importante que tocar aquí. Luego viene lo de la menopausia, lo vamos a tocar. Todavía me queda tiempo para concluir hasta donde quería llegar. La menopausia, que no podía ser dejada de lado, es la época en que las mujeres dejan de tener su menstruación cada mes y por lo tanto ya no pueden tener hijos. Eso es entendible y es fácil. Las implicaciones de este acontecimiento afectan en lo físico porque sufre insomnio, sofocos, o sea,
calores, ¿verdad? Se sofoca. Sus latidos cardíacos son acelerados, infecciones vaginales, dolores en las articulaciones, entre otros. En lo emocional tienen cambios drásticos en el estado de ánimo y les desinteresa el sexo. Esto es lo que dice Siebe y debemos entenderlo. También está en línea en 2013 y es importantísima esta parte que la tratemos así a nivel pastoral, porque miren hermanos, esto es causa de divorcio, de problemas que yo he vivido, ¿verdad? En consejería, por eso me puse el micrófono para que poderlo hablar así ahorita que se está aquí, estoy en una oficina cerrada, puedo hablar con ustedes este tema de divorcios de pastores. Esto ya suena, yo sé que ustedes viven un nivel de espiritualidad diferente, pero divorcios o fallas de pastores, ¿por qué? Y cuando yo le pregunto al pastor, hermano, ¿y por qué estás buscando otra cosa? Y no puedo dar detalles, pero ¿saben cuál es una de las razones? ¿Por qué no puedo tener sexo con mi esposa? Porque dice que le duele. ¿Por qué antes no me lo dolía? Yo digo, asno, Señor, pero no de ese tamaño de asnos, ¿verdad? ¿Qué no conocemos lo físico? Si no hay humectación, pues va a haber dolor. Esto es lo más lógico del mundo, ¿verdad? Imagínate, come pinole, ¿verdad? Que te reseque la boca y trata de comerte una salchicha y vas a ver lo que sientes. Y les digo así como se lo estoy diciendo, no seas torpe, discúlpame, no seas torpe. Estás siendo torpe y no amando a alguien, lastimando a alguien. Esa no es la causa. La causa es tu ignorancia, tu egoísmo. ¿Sí? Las mujeres viven esta etapa muy jóvenes. Ellas empiezan su vida sexual y de procreación muy jóvenes y la terminan muy jóvenes. Realmente la menopausia es una etapa muy joven. Si alguien de aquí de las mujeres me puede ayudar, decirme más o menos qué saben de esta etapa, en qué tiempo sucede, es una etapa muy joven. Y tenemos que ser inteligentes como parejas matrimoniales para aconsejar a nuestros feligreses, a decirle, ten cuidado en esta etapa porque tu esposa tiene que tener un tratamiento tanto hormonal como físico para que pueda tener una vida saludable. Pero también está el deseo. Ya no hay una necesidad. Si usted no tiene necesidad de tener hijos, el cerebro no le dice, si el cerebro no manda la señal allí abajo, ¿verdad? En los neurotransmisores que le dicen a la mujer que debe tener hijos, entonces el deseo acaba. Mientras que el hombre no tiene esas circunstancias. El hombre tiene la capacidad de procreación muchos más años. Entonces hay una incompatibilidad. Por eso cuando las personas vienen a pedir consejería pastoral y nos dicen, pastor, ¿me puedo casar con un hombre o con una mujer que es 10, 20 años mayor que yo? Sí, puedes, pero cuidado. Hay estas problemáticas, ¿no? Hay estas problemáticas físicas normales que tenemos que hablarlas entre pastores y tenemos que tratarlas con nuestros feligreses. Tenemos que saber, tener esta información. Hermanos, esto es importante. Cuando hablamos de integralidad, cuando hablamos de ser mujeres y hombres íntegros y siervos del Señor íntegros, tenemos que hablar estas cosas con nuestras personas que están a nuestro cargo y a nuestro cuidado. Tenemos que estar teniendo conciencia de esto, qué está pasando, y que no sea razón, ¿verdad? Realmente es muy triste esto. Bueno, ya saben que los dejo de ver un poquito, pero quiero avanzar en esto. Pasamos ahora sí a la tercera etapa. Me voy a tomar, como empezamos un poquito, y yo sé que fue mi culpa, no sé, me cambiaron el sistema operativo del Zoom, ahora está muy diferente y no pude meterme adecuadamente. Yo tenía ya mi... Y tenemos la adultez tardía o vejez. Es otra etapa en donde tenemos que tener mucho cuidado en la pastoral. No hemos entrado a esta etapa, creo que ninguno de los que estamos aquí.
pero sí tenemos personas que están en esta etapa. Uno de los momentos difíciles que yo he vivido como pastor, desde la pastoral, ha sido cuando he escuchado a un consiervo mío, a un maestro, a un predicador, a cualquier persona, decir, es que los siervos viejitos ya no sirven, nada más estorban. Qué triste es esta parte, me da mucha tristeza, ¿no? Que digan esto. Tenemos que tratar a nuestras personas adultas con mucho respeto y con mucho cuidado, estar conscientes de que están ahí para recibir también, igual que nosotros, tienen aspectos. Y en esta edad, desde los 65, ahora sí que como dice el dicho, hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Esta etapa es hasta el final de nuestros días. Yo tengo la bendición de tener a mi papá con 85 años y una tía que tiene 99 años. Yo creo que sí le vamos a festejar los 100 porque está completita, está donde está la Ford de hallar la salida de México para Querétaro, creo. No recuerdo ahora el lugar, soy malo para esos nombres, pero allá está. Y yo creo que le vamos a cumplir sus 100 años. Bueno, es hasta el final del que Dios nos permita estar aquí. Pero entramos a esta etapa. Yo ya estoy a unos años, pero todavía me falta, todavía puedo disfrutar de la media vida en el buen sentido. Y sus características son muy interesantes. Aquí es donde yo quisiera poner rayita para terminar en estas características, porque tenemos que atender aquí a muchas personas. Fíjense bien, el desarrollo físico comienzan a retraerse en sus reacciones y eso puede afectar algunas áreas del funcionamiento. Generalmente gozan de salud y son personas activas, pero el estado físico y la salud empieza a deteriorarse. Es decir, cada vez las enfermedades son más comunes y más frecuentes. Entonces aquí tenemos que entender esto, ¿verdad? Que estas etapas para nuestros papás, para nuestros feligreses que estén en esta situación, tenemos que entender que ya no es lo mismo, ¿verdad? Es decir, no les vamos a pedir eh, que vayan a correr con nosotros, Pastor Fernando, tennos conmiseración cuando vaya contigo a la playa, no me pidas correr por la playa. Todavía cuando mis hijas iban a casar, que hicimos el último viaje a la playa, todavía tenía, en ese tiempo íbamos al gym, mi esposa y yo, y tenía la oportunidad de pararme temprano y correr por toda la playa, de ida y de regreso 2 veces y no me pasaba nada. Ahorita ya no corro, pero ni a agarrar el camino. Entonces, ya no me vayas a pedir eso. Gracias, Pastor Fer. Ya vi, allí en la orillita voy a bajar para verte, ahí estás, a la manita, bien. Entonces, el desarrollo cognitivo, ya sabemos que es del conocimiento, de acá arriba. Viven viven alerta mentalmente, aunque es una etapa en que se pierde la memoria y también la inteligencia, pero tienen una viveza para entender y percibir las cosas. Eso es una alerta mental. Viven alerta mentalmente. Siempre están, aunque no oyen bien, voltea uno la oreja para ver, estar tratando de observar. El ser humano es maravilloso, es el grande sobreviviente y cuando entra a esa etapa de para abajo, de decadencia, empieza a tener otras habilidades increíbles, ¿verdad? Y verdaderas habilidades increíbles para hacer las cosas. El ser humano no se detiene ante nada, sigue adelante, esto es importante. Entonces, dice, aunque pierde la memoria y también la inteligencia, pero ellos encuentran la manera de compensarlo con algún otro método. Es decir, ya no tienen la habilidad mental para desarrollarse, pero están ahí listos. No hay cosa más maravillosa que escuchar a mi papá hablar de evangelismo inclusivo. No hay cosa más maravillosa que escucharle un sermón en los 15 años de su nieta. ¿Por qué? Porque es la sabiduría andando, no porque sea mi papá, sino porque es un siervo del Señor y
en la vejez puede dar grandes cosas, ¿no? Entonces es importante, les dejo de ver. Y en el desarrollo psicosocial tienen más tiempo libre gracias a la jubilación. Ya me faltan poquitos años para la jubilación. Estoy esperando tener más tiempo, entonces ya voy a pedir doble clase, hermanos. ¿Qué piensan ustedes de eso, verdad? Es terrible esto. Tengo un maestro, Carlos Martínez, en la Ciudad de México. Ese es un maestro extraordinario. Yo lo sigo ahorita. Uno de las personas que discípulo aquí en Guadalajara, de nuestros pastores jóvenes, está tomando clase con él en nuestro seminario a distancia de los hermanos menonitas y está fascinado con él. Pero dice, su único problema es que habla por horas y horas y horas y no se calla. Dije, ¡au! Así soy yo, hermanos. Las clases deben ser más dinámicas. Yo veo los maestros modernos y todas las herramientas que tienen. Digo, qué barbaridad. Yo sigo siendo de los viejitos que doy conferencias de muchas horas, aunque predico no por más de 20 minutos, como regla general, pero sí las conferencias de Biblia pues tienen que ser como más extensas desde mi punto de vista, o así me enseñaron mis maestros, ¿no? Y en ese caso, pues ellos están en esta situación difícil de, ya me perdí, por andar metiendo el desarrollo, de me quedé, ayúdenme, ¿no? La jubilación, sí, en el psicosocial. Entonces pueden realizar algunos trabajos distintos o viajes. Se enfrentan con pérdidas personales y su posible muerte. Esto es terrible. Recuerdo a mi abuela diciéndome con sus hermosos ojos azules, diciéndome, hijo, se murió mi amiga. Todos los que eran de mi edad se están muriendo. Eso fue como a los 80 años. Pues era lógico, ¿verdad? Era los 80 años, ya vivió casi los 90, entonces, pues es así, pero así me lo dijo. Es muy importante para ellos contar con el apoyo, subraye contar el apoyo y la compañía de la familia. No dejemos a nuestros viejitos solos, por favor. Si no tienen familia, que la iglesia sea su familia. Atendámosles. Un día vamos a estar, como dijo hoy alguien por ahí, en esa circunstancia y vamos a recibir lo que hemos sembrado. Además, empiezan a buscar un significado a la vida, convirtiéndose en una búsqueda vital para ellos. Esto lo dice Papalia y Westcott 2009, página 9. Y ya llegamos a las crisis y ya vamos a terminar con esto. Les robé unos 8 minutos, pero dice crisis, se enfrentan la muerte de los seres cercanos y queridos, sus amigos, se enfrentan la idea de su muerte inminente, es decir, hay una frase que leí hace años y no la he podido realmente poner en práctica, pero la cuenta era más o menos así. Y se las digo así como entre paréntesis, saliéndome otra vez del guión, pero muy importante. Decía, ¿a quién quieres más? ¿A tu papá? ¿Lo ves cada 8 días? ¿Tiene 70 años? En tiempo real, en horas, si nada más van, si lo visitas 3 días, te quedan 4 días de vida con él. Wow, así lo decía y hacían las cuentas y te das cuenta que sí. O sea, lo ves 4 horas o 4 semanas, algo así decía tu papá, vas a tener ya nomás 4 semanas o 5 semanas con tu papá. Si nomás lo visitas el domingo y estás 4 horas y tienes 70 o 80 años, pues tu expectativa de vida sería 90, vamos a suponer, te quedan 4 semanas. Entonces, se da cuenta de esto, enfrenta la idea de su muerte inminente, es decir, y realmente ya no hay miedo ni temor, ni aún para los no cristianos, menos para los cristianos. Hay una frase que me encanta de un cristiano que dice, creo en la vida eterna, yo también creo y tengo fe en ella. Y pude vivir toda una eternidad sin saber que existía. Puedo vivir toda una eternidad sabiendo que existo en Dios. Entonces es una buena frase, ¿no? No recuerdo ahora quién lo dijo, pero es una buena frase. Y algo muy importante, enfrentar la soledad, la pérdida de la salud. Esto es terrible, ¿no? La pérdida de la salud.
Cuando un adulto de etapa tardía está por enfrentar la muerte, algunos de los sentimientos que le vienen son, y están ya en la página 17, desesperanza y amargura. Entonces, cuando veamos esta desesperanza y amargura, no pensemos jamás que es pecado, sino es una situación igual cuando a un adolescente llega con la sonrisa en la boca y dice, hermano pastor, estoy enamorado de la chica que se sienta delante de mí. En ese mismo sentido, no lo tenemos que tomar como pecado, es un estado de la vida, por lo menos yo así lo veo. De la misma manera, si un anciano nos muestra desesperanza y amargura, no lo tengamos como un pecado, sino como una situación de la vida que el Señor y su palabra le puede ayudar a superar y encauzar en bien. Bien, dudas, preguntas hasta aquí, comentarios finales. Ya, bueno, dejar la raya un poquito más abajo. Autocompasión, complejo de mártir, apartarse de los demás, maldecir a Dios. ¡Wow! Está ahí en maldecir a Dios nos vamos a quedar. Imagínense ustedes, y debemos saberlos orientar a decir, no, hermano, Dios te ha dado una vida maravillosa. Y termino con esto que tenía aquí anotado. No recuerdo el refresco de cola que lo anunciaba, pero anunciaba un señor que vivió muchos años, y el refresco de cola nos decía lo siguiente. Le preguntaban, ¿qué es lo que te parece más extraordinario de la vida o qué te preocupa de la vida? Creo que era el hombre más longevo en ese momento que lo consiguió el refresco de cola. Y decía, lo más extraordinario es haber vivido. Lo difícil es que la vida es tan corta. Eso es el problema. La vida es tan corta. Así que yo cuando escuché a esta persona en televisión abierta hace muchos años decía, híjole, de aquí, de mañana en adelante voy a aprovechar cada minuto de mi vida. Y a veces lo hago, hermanos. A veces disfruto esta agüita que hace mi esposa con unas semillitas, que no sé ni cómo se llaman, creo que se llaman chía, y de limón. Y cada vez que estoy solito aquí, estoy leyendo, estoy estudiando y preparando la clase, le doy un traguito y la disfruto muchísimo, porque la vida que Dios nos da es para disfrutar. Entonces, pues si no hay más, hermanos, comentarios, dudas, voy a cerrar nuestra grabación y comentarios finales.